Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy vamos a conversar con el profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, Miguel San Ben. El profesor Miguel San Ben ocupó diferentes posiciones en los gobiernos de Balaguer y de Hipólito Mejía. Con él vamos a hablar de economía y de economía mundial. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El PLD les ofrece oportunidades. Por Dios, no nos subestime. Porque en este gobierno no hay complicidad con la droga. Está tan obstinado en acabar con esa obra de gobierno del PLD. Yo respeté mi presidencia, los respeté a todos. Bueno, usted sabe que hay tareas inconclusas en el país, ¿no? Y me siento además en la necesidad y la obligación de asumir esta candidatura. ¿Para qué esta vieja azarosa del PLD se pone a hablar disparate? Aquí no hay temor a nadie. Están el mismo entusiasmo para la campaña del 2024. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Profesor Miguel San Ben. A su orden. El pueblo dominicano, en general, está inconforme con este gobierno por la inflación, por los aumentos de la comida y de la energía eléctrica. En realidad, usted como economista, como profesor, ¿cuál es la realidad de esos aumentos? Fíjate, debemos situarnos que aunque tenemos una mentalidad muy provinciana, que en el lenguaje generalmente se menciona cuando se tiene esa mentalidad provinciana, que solamente pensamos en el terruño, no nos vemos una perspectiva más amplia. Y por lo tanto creemos que todo lo que nos pasa no está pasando solamente a nosotros. Lo que ha pasado en el siglo XXI, y acuérdense, estamos en el siglo XXI. Ya dejamos el XX, Trujillo se murió y estamos en el XXI. Porque la realidad cambió del XX al XXI.
del siglo XX al siglo XXI cambió, y el cambio se llama globalización. Y la globalización significa de que todos los países del mundo estamos más interconectados y más interdependientes. Ya no vivimos solamente pensando en nosotros mismos, porque las noticias nos llegaban cada 2 meses, cada 3 meses, cuando los barcos tocaban en un puerto. Y ya las noticias llegan instantáneamente. Y por lo tanto, el fenómeno que estamos viviendo es que estamos mejor informados. Y hasta peor informados, se puede decir al mismo tiempo, porque es demasiada la información. Y nosotros, si quedamos con esa mente provinciana, no nos damos cuenta que el peligro se ha multiplicado muchas veces, porque va a ser una crisis de todo el planeta. Y eso es lo que está pasando con el caso de la guerra de Ucrania. Ustedes dirán, pero que Ucrania está muy lejos. Sí, está muy lejos, pero el petróleo ha subido por la guerra de Ucrania. Y Rusia produce un 15% del consumo del petróleo mundial. Y más de ese 15% es que todo el petróleo mundial se ha dislocado, la distribución, porque la guerra hace que no pase por Suez los mismos barcos, los mismos europeos, que todos dependen de petróleo, menos Inglaterra por el Mar del Norte, que es noruego. Entonces están viviendo en carne propia, y tómense cuenta que el gran peligro que tienen los europeos es el invierno, que ya viene, todo pasado en verano. Cuando llegue el invierno y ellos no tengan el gas ruso, o no tengan ningún gas, entonces ahí es que la van a pasar fea. Y si ustedes ven el verano que se está produciendo en Europa, que es uno de los más calurosos de toda la historia de ellos, con el choque de calor está produciendo muertes. Cuando venga un frío de ese invierno, va a producir muertes. Y eso, aunque es una realidad muy lejana a nosotros, es lo que estamos viviendo. Y son problemas que están produciéndose por diversas vías en todo el mundo. Lo que tengo que concluir es que el dominicano tiene que aprender que no somos tan aislados como cuando vivíamos en el siglo pasado. No en el siglo pasado. Estoy pensando en los tiempos en que una vez al año venía un barco, y era el que venía de Cuba a traernos los sueldos de la administración colonial española. Y eso ya, esos tiempos pasaron, pero se ha quedado esa mentalidad, que nosotros estamos aislados, y no es verdad. Y todos los casos que están pasando, hay malas políticas que se han hecho en el pasado y que estamos recogiendo los resultados. Y es que por incentivo es una focalización perversa que dentro de los gobernantes ha habido, que solamente se dedican a algo y descuidan otras actividades paralelas. Está bien, la economía dominicana está diversificada, no depende de un monocultivo, etcétera, pero no dependemos de la agricultura, no la hemos incentivado, se ha caído. La migración campo-ciudad solamente se ha compensado en Estados Unidos, que comenzó el fenómeno, y China, que lo ha seguido, por la mecanización de la agricultura. Y la agricultura, aunque haya un esfuerzo, etcétera, no ha avanzado en esa modernización. Y por lo tanto, estamos dependiendo cada vez más de importación de alimentos. Una importación de alimentos que, por lo menos, y lo pongo, debemos pensar como los suizos. Los suizos es un país que está con la belleza de las grandes montañas de los Alpes. Pero Suiza trata de mantenerse autosuficiente
porque desde los tiempos romanos Suiza no ha vivido una guerra. Porque nadie se mete a Suiza porque va a quedar entrampado entre esas montañas. Entonces, desde Roma, Suiza es muy segura, pero ellos han garantizado mantener su producción de alimentos, aunque sea pírrica, aunque sea ineficiente, etc., han mantenido su ganado, sus vacas lecheras entre montañas. Y por eso es que Nestlé, la mayor compañía alimentaria del mundo, es Suiza, porque ellos se mantienen, para mantenerse aislado y neutral en un mundo en guerra como ha sido Europa, ellos tenían que garantizar su alimento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que nosotros, cuando vemos que el turismo es más fácil, todo el mundo se va a la industria turística, los campesinos se han ido, entonces está disminuyendo la tierra. Los ricos comienzan a especular con la tierra, y la tierra altamente única en el mundo como la Mocana se está cogiendo para urbanizarla. Entonces nuestra agricultura cada vez es menor y por lo tanto dependemos más de las importaciones, y eso es lo que se está viendo. Si las importaciones están subiendo... Pero eso es una política neoliberal. No, es una falta de política, porque al no tener el objetivo solamente se están moviendo intereses espurios, solamente intereses de mercado, la percepción que se tiene de más beneficio hacia allá va, y eso es lo que está todo el mundo, bueno, como que lo que da más beneficio ha sido un puesto en el gobierno. Todo el mundo se mete en política y no da un golpe, porque el dinero fácil está en la corrupción del gobierno, y eso es lo que dejamos la producción nacional, porque es más fácil importar. Pero ¿quiénes importan? Los que tienen la liquidez suficiente y los dólares para poder estar moviendo capitales. Pero esa política neoliberal fue implementada por los Estados Unidos. Aquí la trajo en la década de los 80 Andy Dadao. Bueno, ¿que era mejor importar que producir? Sí, viene del consenso de Washington de los años 80. Pero aquí, en términos prácticos, quien aceptó ese tipo de política fue Salvador Rey Blanco. Sí. Y como en Argentina el presidente de turno y Carlos Andrés Pérez la introdujo en Venezuela, etcétera. Entonces, es un problema político. Pero también la implementaron en Chile con Pinochet. Sin embargo, mira los beneficios que hay hoy. Bueno, no. Yo ahí soy un testigo porque lo que Chile se hizo fue el fracaso de la política populista que implementaba Pinochet, porque él no salió de los políticos que conocía. Y porque un profesor de la Escuela Católica de Chile, y que tenía muchos estudiantes en Chicago, era sobrino o tío de uno de los militares que estaba en planificación económica y le pidió consejo. Entonces fue que comenzó a introducirse la filosofía de Chicago a liberalizar el mercado chileno, pero una liberalización racional, no a lo que me da la gana. Y eso es lo que hizo que Chile racionalizara y comenzara a depender de esa política, y principalmente, porque yo, modestia aparte, participé en 2 seminarios de que se formó entre todos los políticos chilenos. Aquí en Santo Domingo hicimos uno entre las fuerzas políticas argentinas para las transiciones de la dictadura argentina, y uno que participé en Bruselas, que era entre los 50 economistas de los diferentes partidos políticos antes de las elecciones, para que ellos acordaran continuar la política de Pinochet y mantener la estabilidad económica en Chile.
Profesor Sanben y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para seguir con este interesante con el profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Miguel Sanben. ¿Quién nos va a decir qué debe hacer el gobierno para buscarle una solución al alto costo de la vida y a la energía eléctrica? El PLD les ofrece oportunidades. Por Dios, no nos subestime. Porque en este gobierno no hay complicidad con la droga. Está tan obstinado en acabar con esa obra de gobierno del PLD. Yo respeté a mis presidentes, los respeté a todos. Que la pobreza en la República Dominicana se redujo a la mitad. Bueno, usted sabe que hay tareas inconclusas en el país, ¿no? Y me siento además en la necesidad y la obligación de asumir esta candidatura. Para que esta vieja azarosa de PLD se pone a hablar disparate. Aquí no hay temor a nadie. Dan el mismo entusiasmo para la campaña del 2024. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Good Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Good Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Good Cotton es un producto de M. González y compañía. Profesor Miguel Sanben, ¿cuál es la solución para que el gobierno le busque una solución al alto costo de la vida y al alto costo de la energía eléctrica, que es verdad que está un poquito alta? Mira, porque se hizo un pacto eléctrico firmado por el sector privado, por el gobierno y los partidos políticos. Y tomó 10 años firmar ese pacto eléctrico. ¿Eh? Tomó 10 años. 10 años. Pero ahora todo el mundo le ha sacado el pie al gobierno y le ha dejado el problema al gobierno. Precisamente lo que cada vez que vengo a tu programa insisto en el tema. Las soluciones del desarrollo son de largo plazo. Y ese largo plazo significa... Pero de largo plazo, pero aplicando lo que el consenso. Largo plazo es para que las soluciones se vayan adaptando al progreso y duren esos por lo menos una generación. Una generación que son 20, 30 años haciendo lo mismo. No es que cambie el gobierno y cambie. Cada gobierno viene con un librito. El ejemplo más fatal que tenemos es el cambio. Leonel viene y pone la solución del metro. Y yo apoyé desde el principio el metro. En tu programa lo apoyé. Pero Danilo no lo apoyó. Pero, ¿y por qué la gente decía que eso es gastar mucho dinero ahí? Pero los metros en todo el mundo toman 50 años para completar la ciudad. Que aquí comencemos en los primeros 4 años, 4 kilometritos, que es lo que tenía. No, pero 4 kilómetros cada año que se haga, tenemos entonces la ciudad
¿por cuánto serían? 40 kilómetros en 10 años. En 10 años. Eso es lo que se tiene. Viene entonces, por esa crítica que había perversa, viene Danilo y tarda 3 o 4 años. Entonces, ahora que tenemos ya casi 20 años desde que se hizo el primer metro, estamos solamente con la mitad del metro que se había programado, y si esto hubiese seguido, hasta ahora hubiésemos tenido sus 40, 50 kilómetros de metro. De luego. No hubiese tantos tapones. No hubiese tantos tapones, Eso porque aunque yo vi tapones monumentales en Japón, pero la idea en Japón era que la gente llegaba, que vive en suburbio, y hay grandes parqueos, como de 2, 3, 4 kilómetros cuadrados de parqueo, que la gente deja el carro ahí, se monta en su metro y va a la ciudad y hace todo el metro en la ciudad, sí, para cuando va a su casa, sí, se vuelve... Y se va en su vehículo. Y eso es un desahogo, sí, planificado. Es que aquí no hay planificación o continuidad del Estado. Es que no hay ni continuidad de gobierno. Porque también tenemos el ejemplo de Hipólito, que Hipólito los 2 años, un boom, y los 2 últimos años, un crash. Sí. Tenemos el ejemplo del gobierno de Leonel Fernández, un primer gobierno que comenzó con relumbrones, un segundo periodo de gobierno que cayó, mediocre, sí, por decir algo. Y en ese sentido no tienen la consistencia de hacer los programas que se tienen que hacer. En este caso actualmente, ya que tú me estás pidiendo que debe hacer, he insistido en que los programas de impacto que tienen que durar bastantes años, como fue lo del pacto eléctrico que está firmado entre todos, lo que se tiene que hacer se haga, y que el que venga en el 24 lo haga, y el que venga en el 28 siga. Pero para eso es el Consejo Económico Social, para dilucidar las cosas, y todos nos ponemos de acuerdo. El Consejo Económico y Social es una fórmula que la copiamos de España. Entonces, como gobierno... Porque ya no está Agripino. No importa, está Rafael Toribio, que es mi cuñado. Así que estamos en la... Pero la cuestión es que el modelo español, como gobierno bastante autoritario, y nuestro gobierno es autoritario en esencia, por definición, es solamente una instancia de negociación para aconsejar al gobierno, y que haya un consenso para que a partir de ese consenso se continúe en política de Estado. Mira, lo que quiere ese televidente que está ahí, que te está mirando, que tú le digas cuál es la solución para enfrentarse al alto costo de la vida y el problema de la electricidad, con sinceridad. ¿Qué es lo que debemos hacer? El que produce energía, el que la compre, el que la vende y el que la consume. Te lo voy a poner con el ejemplo de Alemania en energía. Hay crisis de... ¿Qué ha hecho Alemania? Prohibió la energía nuclear. Decir, volver a la energía nuclear. Nosotros, que tenemos problemas con el petróleo, entonces no teníamos a Punta Catalina diseñada para carbón. Convertirla a carbón. Vuelvan el carbón y hacerlo, y eso se va a tomar un año. Pero es más, una solución permanente que está... Pero hay que apagarla entonces para convertirla a carbón. Pero venía de carbón. Entonces, o existir en que no se ha hecho con la suficiente insistencia, pero hasta los chinos lo han hecho, que es la que más el país que más ha invertido en paneles solares. Aún así que tiene un consumo exorbitante de energía. Entonces ha vuelto a prender las plantas a carbón, que la tenía apagada. ¿Por qué? Porque necesita la energía para seguir su desarrollo. Pero aquí estamos jugando, dando saltos por el ecologismo, etcétera, pero soluciones inmediatas no las aplicamos. Y entonces, ¿en qué se ha ido el dinero que se pudo haber invertido? Se ha ido en coima.
se ha ido en la corrupción en todo el sector eléctrico, pagando sobreprecio, que es el ejemplo de la misma Punta Catalina, evitando por el chisme que le dieron a Leonel de que detrás de la oferta de los chinos, de la empresa china, la Hainan Air, que era estatal, que era del gobierno comunista, y por ese anticomunismo él entonces saboteó esa planta y se la terminó dando a Odebrecht. El precio que era de $1,000 y pico millones de dólares que perdían los chinos se subió a $3,000 millones de dólares. Entonces esa es la mala decisiones que tomamos y estamos ahora víctimas de esas malas decisiones. Y el alto costo de los combustibles, de la comida. alimentos. Ahí tiene que ser, y acuérdense que ya lo hicimos una vez, cuando los David y Federico, se devastó la agricultura. Pero el plan de agricultura, que en ese momento estaba como ministro de Agricultura Hipólito Mejía, se notó, producimos los alimentos. Pero entonces una agricultura que también se está especializando en productos sofisticados y no en alimentos. Arroz, habichuela, plátano, yuca, batata. Porque hasta, dense cuenta, el plátano, no se incentiva el plátano, pero lo importamos de Ecuador. Porque es más barato importar. Yeah. Entonces, nuestra base productiva la estamos dejando de caer. Yeah. Y como hicimos con David y Federico, entonces un plan agresivo de prepararnos. Pero el ministro de Agricultura, Lemberg, es de Hipólito Mejía. Bueno, pero la sangre y la cabeza no se transmiten. Pero Hipólito es el segundo hombre en este gobierno. No sé si darle ese rango. Yeah. Porque puede que compitan. Yeah. Dele un mensaje a ese pueblo que lo está mirando, a los funcionarios del gobierno y al pueblo. Mira, la situación es difícil, pero no es imposible. República Dominicana tiene un mérito en esta crisis. Es uno de los 3 países que más rápido recuperaron el turismo. Y por eso nosotros estamos mejor que muchos países de la región, que son también de vocación turística. Y si lo hicimos bien en eso, sigamos haciéndolo bien en otras áreas. Y que el momento no es que más subsidio, más populismo, sino de arrimar el hombro, de comenzar a hacer los sacrificios en preparación, que lo que viene es peor. Es peor si la guerra sigue, si hay una crisis financiera mundial, que es lo que se está perfilando. Entonces nos va a coger con las manos vacías. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor de Economía, Miguel Sanben. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.